reunirnos nuevamente sábado. Gracias, mi Dios, porque podemos tener estos momentos de estudio. Sabemos que son tiempos solemnes y que tenemos que estudiar y estar atentos a las cuestiones que nos convocan y sabemos que necesitamos de tu ayuda. Em, Te pido que en este momento nos puedas guiar, que puedas ayudar a Curtis, que él pueda tener claridad y también a nosotros para poder entender y seguir entendiendo en profundidad los momentos en los que vivimos y a dónde nos quiere llevar. Te queremos pedir todo esto sin mérito propio, por los méritos de Jesús. Amén. Amen. So I won't pray because Carol's already done that for us. No voy a orar ya que Carol ya lo hizo por nosotros. I'll give a 2-sentence review of what we went over. Voy a hacer un repaso de dos oraciones, de dos frases de lo que ya hemos visto. The point that I was trying to relay El punto que yo estaba tratando de explicar, de traer, as an introduction to what we will now discuss about the line of Acts 27 como una introducción de lo que estábamos viendo desde la línea de Hechos 27, is about the sixth kingdom es sobre el sexto reino and the properties that make the sixth kingdom the sixth kingdom. y las propiedades que hacen al sexto reino el sexto reino. The focus that I had was on republicanism. El enfoque que yo tenía era en el republicanismo. And so I spent a bit of time comparing and contrasting the old world with the new world. Por tanto, tomé un poco de tiempo para comparar y contrastar el viejo mundo con el nuevo mundo. Because fundamentally, that's the question about the Sunday law, this transition point. Porque fundamentalmente esta es la pregunta, la cuestión de la ley dominical, esta transición, To try and understand what this new empire looks like. para tratar de comprender cómo se ve, cómo luce este nuevo imperio. This resurrection of the beast that died. Esta resurrección de la bestia que acaba de morir, que había muerto. So now going back to Acts 27, Ahora, volviendo a Hechos 27 and we think about the sixth kingdom, y volviendo a pensar y meditar sobre el sexto reino, the seventh kingdom would be anti-Protestantism, anti-republicanism. el séptimo reino sería el antiprotestantismo, el antirepublicanismo. One of the things that we know about Adventism. Una de las cosas que sabemos acerca del adventismo, So when we say USA and Adventism here, cuando decimos los Estados Unidos y el adventismo aquí, as representations of two aspects of the glorious land, como representaciones de dos aspectos de la tierra gloriosa, we can compare and contrast the two. podemos comparar y contrastar a las dos. So if we know what the failure is of Adventism, Por tanto, si sabemos cuál es la falla del adventismo, we can know what the failure is of the sixth kingdom, podemos conocer cuál es la falla del sexto reino. and so on and so forth, doing those compare and contrast. Y podemos ir y volver de esa manera, comparando y contrastando entre ambos. So when we think about Adventism, Entonces, cuando pensamos acerca del adventismo, that represents this ship, que representa a esta nave, one of the things that we know or believe una de las cosas que sabemos o creemos is that Adventism never becomes Babylon. es que el adventismo nunca se convierte en Babilonia. Despite its failures, it never becomes Babylon. A pesar de sus fallas, nunca se convierte en Babilonia. Vow 14 teaches us that El voto 14 nos enseña acerca de esto, in our statements of beliefs. en nuestras creencias. Vow number 14, point number 3, En el voto 14, punto número 3, speaks about Protestant denominations. habla acerca de las denominaciones protestantes.
And it's asking if you understand that these Protestant denominations have gone back to Babylon. Y pregunta si entendemos que estas denominaciones protestantes han vuelto a Babilonia and are part of Babylon. y son parte de Babilonia. But there's a clause in there Pero hay una cláusula allí that says saving God's remnant denominated people, the Seventh-day Adventist Church. que dice con excepción del pueblo de Dios, los adventistas del séptimo día. So all these other Protestant churches except Adventism Entonces, serían el resto de iglesias protestantes excepto el adventismo. are part of Babylon. Son parte de Babilonia. And then just to hammer that point home even further, Y para mandar este asunto a casa todavía en forma más profunda, más directa, the vows ask, do you accept that the church is in a Laodicean condition el voto 15 pregunta si aceptamos que la iglesia está en una condición laodicense and is sick from the head to the feet, y está enferma de la cabeza a los pies. yet enfeebled and defective as it is, Aún así, enferma y defectuosa como es, and having imbibed various Babylonian errors, y habiendo embebido varios errores papales, it is not and never has been a part of Babylon. no es y nunca ha sido una parte de Babilonia. So Adventism Entonces, el adventismo is not Babylon. no es Babilonia. It never was, isn't, and never will be, No lo era, no lo es y no lo va a ser. despite the Laodicean condition that it falls into. A pesar de la condición laodicense en la que ésta cae. When we look at Acts 27, Cuando miramos a Hechos 27, that shows us that we can compare and contrast Adventism with the Sixth Kingdom. esto nos muestra que podemos comparar y contrastar al sexto reino. Sorry, can you repeat? Compare and contrast Adventism with the Sixth Kingdom. Perfecto. Podemos comparar y contrastar el adventismo con el sexto reino. So if Adventism never becomes Babylon and isn't Babylon, Entonces, el adventismo nunca llega a ser Babilonia y no es Babilonia. what does that tell us about the Sixth Kingdom? ¿Qué es lo que esto nos dice acerca del sexto reino? Comparing and contrasting the two. Comparando y contrastando a los dos. It's a question. Es una pregunta. It's the same, es lo mismo. It's the The same. same. Es lo mismo. So the Sixth Kingdom never was, isn't, and never could become Babylon or a part of Babylon. Entonces, el sexto reino nunca ha sido, es, ni será Babilonia o una parte de Babilonia. The Sixth Kingdom may fall into a Laodicean condition. El sexto reino podrá caer en una condición laodicense. Both may fail at their job functions, Ambos podrán fallar en sus funciones de trabajo, which is to defend and protect the people, que es proteger y defender a las personas, but neither of them ends up becoming Babylon, pero ninguna de las dos se termina convirtiendo en Babilonia. i.e. the king of the north. En esencia, el rey del norte. The king of the north, more specifically, the state aspect of the Sixth Kingdom, of the kingdoms, sorry. El rey del norte, más específicamente el aspecto estatal del sexto reino. De los reinos. This is important to note as we consider Esto es importante saber mientras consideramos what happens to the ship on its journey. qué es lo que le sucede a las naves, a los barcos durante el viaje. If the sixth and seventh kingdom are separate entities, Si el sexto y séptimo reino son entidades separadas, this ship representing the sixth kingdom esta nave representando al sexto reino, sorry, let me say that again. perdón, déjenme refrasear esto nuevamente. This ship represents the sixth kingdom. Esta nave representa al sexto reino. And if the sixth kingdom and the seventh kingdom are separate entities, Y si el sexto reino y el séptimo reino son entidades separadas, they have different jobs.
tienen diferentes trabajos. If they have different jobs, it means they have different sins. Si tienen diferentes trabajos, quiere decir que tienen diferentes pecados. Sin in this context just is another way of saying failure to do its job. Pecados, en este caso, es otra forma de decir fallas al cumplir su trabajo. So when we get to the Isle of Malta, Así que cuando llegamos a la isla de Malta, where the ship gets shipwrecked, donde la nave naufraga, we can line that up with when Nebuchadnezzar goes into the glorious land podemos alinear esto con cuando Nabucodonosor entra en la tierra gloriosa and the king of the north takes some of the Israelites captive. y el rey del norte toma cautivos a algunos de los israelitas. That's in about 606 BC. Eso es más o menos el 606 a.C. And Daniel 1 to 3 talks about how Nebuchadnezzar goes into Jerusalem Y Daniel 1 al 3 habla acerca de cómo Nabucodonosor entra en Jerusalén, besieges it, and takes some things back into Babylon. la asedia, la asalta y toma a algunas de las personas y algunas de las cosas de regreso a Babilonia. In that story, En esa historia, the king of the north is going to enter into the glorious land for a specific reason. el rey del norte va a ingresar a Babilonia por una razón en específico. God is going to use Nebuchadnezzar as a hammer to scourge the glorious land. Dios va a utilizar a Nabucodonosor como un martillo para asaltar y castigar a la tierra gloriosa. So God uses the king of the north, Babylon, Entonces Dios utiliza al rey del norte, a Babilonia, to scourge the glorious land. para castigar a la tierra gloriosa. And God does this to save the glorious land from itself. Y Dios hace esto para salvar a la tierra gloriosa de sí misma. Leading up to shipwreck in Acts 27, Guiando hacia el naufragio en Hechos 27. in verse 31, En el versículo 31, Paul tells the centurion and the soldiers Pablo le dice al centurión y a los soldados that if they want to be saved, they need to stay on the ship. que si quieren ser salvados deben permanecer en la nave And this ship needs to shipwreck. y que esta nave necesita naufragar. So shipwreck is the only hope of survival. Por tanto, el naufragio es su única esperanza de supervivencia. Isaiah says the same thing to the Israelites Isaías dice la misma cosa a los israelitas about how I'll write it down. acerca de cómo, voy a escribirlo, In Isaiah 39, verse 5 to 7, en Isaías 39, 5 al 7, Isaiah is going to tell Hezekiah that Nebuchadnezzar is coming. Isaías le va a decir a Ezequías que Nabucodonosor está viniendo. In Jeremiah 25, verse 8 and 9, En Jeremías 25, versículos 8 y 9, this was in the same year that the Israelites are taken captive, 606. esto es en el mismo año en el que los israelitas son tomados cautivos, en el 606. Jeremiah is going to tell them that Nebuchadnezzar is coming and is going to destroy everything. Jeremías les dice que Nabucodonosor está viniendo y que va a destruir todo. So whether it's Jeremiah or Isaiah or Habakkuk, Por tanto, sea que sea Isaías, Jeremías o Habacuc, they're talking about God raising up someone to do a work against the glorious land. están hablando acerca de que Dios levanta a alguien para hacer algo en contra de la tierra gloriosa. So Paul is a representation of these Old Testament prophets. Por tanto, Pablo es una representación de estos profetas del Antiguo Testamento. When Paul tells them that this ship needs to be shipwrecked and that's the only way you can survive. Cuando Pablo les dice que este barco necesita naufragar y que esa es la única forma en que ellos pueden sobrevivir. But this is what I want us to remember. God using the king of the north to scourge the glorious land.
Pero esto es lo que quiero que recuerden. Dios utiliza al rey del norte para castigar a la tierra gloriosa. So the glorious land sins. It forgets its covenant. Entonces, la tierra gloriosa peca, olvida su pacto. God brings the king of the north to scourge the glorious land. Dios trae al rey del norte para castigar a la tierra gloriosa. And that's the story of the 2520, scattering and gathering. Y esa es la historia de los 2520, dispersión y reunión. Whether it's Babylon, Medo-Persia, Greece, or Rome, Sea Babilonia, Medo-Persia, Grecia o Roma. it's continually God using the king of the north to restore the glorious land. Es Dios continuamente utilizando al rey del norte para restaurar a la tierra gloriosa. Or should I say, reform the glorious land by O punishing. debería decir reformar a la tierra gloriosa por medio del castigo. I'm wanting to make this point as clearly as I can, Quiero tratar de hacer este punto de la forma más clara que pueda, so we can see the distinction between the sixth kingdom and the seventh kingdom. de forma que podamos ver la distinción entre el sexto reino y el séptimo reino. In Revelation 17, that sixth head and the beast. En Apocalipsis 17 sería esa sexta cabeza y la bestia. The beast that dies and resurrects, while the La bestia, sixth is alive. la bestia que muere y resucita mientras que la sexta está viva. So if the glorious land, the sixth kingdom, never becomes Entonces, Babylon, entonces, si la tierra gloriosa, el sexto reino, nunca se convierte en Babilonia, when we think about this ship going off course in 1863, cuando pensamos acerca de esta nave saliéndose de curso en 1863, we can speak about the religious aspect as well as the civil aspect, podemos hablar del aspecto religioso, así como del civil, as a rejection of the 2520, como un rechazo de los 2520. i.e., forgetting to do its job. En esencia, olvidando cómo hacer su trabajo. That's the sin of the sixth kingdom, forgetting to do its job. Ese es el pecado del sexto reino, olvidarse de hacer su trabajo. And God brings the seventh kingdom to scourge it. Y Dios trae al séptimo reino para castigarlo. Okay, so if those things are true, Bien, entonces, si estas cosas son correctas, let's consider the king of the north itself. consideremos al rey del norte en sí mismo. What happens to it ¿Qué le ocurrió a este? and what is its sin? ¿Y cuál es su pecado? In Revelation 9, En Apocalipsis 9, from verses 1 to 5, de los versículos desde el 1 al 5, it's going to start talking about the last three trumpets. va a empezar a hablar acerca de las últimas 3 trompetas. And these last three trumpets have a specific history contained within them. Y estas 3 trompetas tienen una historia específica contenida dentro de ellas. The three woes. Los 3 ayes. I'll paraphrase those verses in Revelation. Voy a parafrasear esos versículos en Apocalipsis. It's talking about the first woe, really. Está hablando sobre el primer ay, realmente. The rise of Mohammedanism. Este ay es sobre el mahometanismo, o sea, los musulmanes. And it talk in verse 3, Y hablan acerca, en el versículo 3, the bottomless pit is going to be opened, de que el abismo va a ser abierto and out of the bottomless pit are going to come up locusts. y del abismo van a salir langostas. These locusts are going to have power on the earth. Estas langostas van a tener poder sobre la tierra, But in verse 4, pero en el versículo 4, God is going to command them that they shouldn't hurt God's people. Dios les va a mandar que no dañen a las cosas de la tierra. So go and scourge Rome
the king of the north, deben ir y atacar, dañar a Roma, al rey del norte, but leave the people with the seal in their forehead alone. pero dejar a los hombres que tuviesen el sello de Dios en sus frentes. A ellos tendrían que dejarlos solos. That's the story about the Saracens and Eastern Rome. Esta es la historia acerca de los sarracenos y la Roma oriental. Locusts are going to scourge Rome, or the king of the north. Las langostas van a castigar al rey del norte. We'll call that a woe, just keeping it in symbolic language. Vamos a llamarlo un ay para mantenerlo en un lenguaje simbólico. And then we get to verse 7, Y luego llegamos al versículo 7 and they're going to be described as locusts again. y van a ser descritas como langostas nuevamente. That's the symbol that's being used to reference the woes. Este es el símbolo que se está utilizando para hacer referencia en los ayes. The first woe specifically. En el primer ay específicamente. Then the second woe in verse 13 to 21 Luego en el segundo ay, desde el versículo 13 al 21, is again a scourge against the armies of Rome, not God's people. es nuevamente un castigo sobre los ejércitos de Roma y no sobre el pueblo de Dios. So if the woes are a scourge against the king of the north, Entonces, si los ayes son ataques, castigos contra el rey del norte, i.e., in essence, Babylon, en esencia Babilonia, and the sixth kingdom, which is the glorious land, y el sexto reino, que es la tierra gloriosa, is not the king of the north, no es el rey del norte, then when we go back to the ship of Alexandria entonces cuando volvemos a la nave alejandrina, in Acts 27, en Hechos 27, we have a puzzle that needs solving or resolving. tenemos un rompecabezas que requiere ser resuelto. What's the problem that anyone can notice in this line? ¿Cuál es el problema que podemos observar en esta línea? I think the east wind, Euroclydon. Creo que es el viento oriental, el Euroclidón. Here's this sixth kingdom, Sí, el sexto reino. but this east wind is here in 911. Este es el sexto reino, pero sí, el Euroclidón está aquí en el 9/11, en el 11 de septiembre. But we said this ship represents the sixth kingdom. Pero dijimos que este barco simboliza al sexto reino. Remember in Revelation 9, verse 4, Recuerden que en Apocalipsis 9, versículo 4, that the locusts that rise up, la langosta que se levanta, they're commanded not to hurt God's people, those that have the seal in their forehead. se les da la indicación de no atacar al pueblo de Dios, aquellas personas que tienen el sello en sus frentes. In Revelation 7, verse 1 to 3, En Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, talking about the four winds, hablando acerca de los cuatro vientos, there's angels that are going to stand on the four corners of the earth, hay ángeles que se van a parar en las cuatro esquinas de la tierra and they're going to hold these four winds y van a contener estos cuatro vientos to restrain them from hurting those that have the seal of God. para contenerlos, restringirlos de aquellas personas que tienen el sello de Dios, Saying to those four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, diciendo a estos cuatro ángeles que se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, don't hurt the earth, the sea, or the trees no hagáis daño a la tierra, al mar ni a los árboles, till we have sealed the servants of God in their foreheads. hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. So we see this connection between the description of the locusts in Revelation 9 Entonces podemos ver esta conexión entre lo que figura acerca de las langostas en Apocalipsis 9, let me just say the woes in general, vamos a decir en los ayes en general,
and the four winds. y en los 4 vientos. There's various symbols that we have for this entity that's going to scourge the king of the north. Hay varios símbolos que tenemos para esta entidad que va a atacar, que va a castigar al rey del norte. One is locusts that we've just read about. Uno es el de las langostas, que acabamos de leer. Another is woes. Otros son los ayes. And this one that we speak about often is the east wind. Y este otro del que solemos hablar de relativa habitualidad es el viento oriental. Where do we get this association of the east wind to the third woe? ¿Dónde es que tenemos esta asociación del viento oriental con el tercer ay? There's various studies that make that connection. Hay varios estudios que hacen esta conexión. At a simple level, in Psalms 48, verse 7, En un nivel simple, en el Salmo 48, versículo 7, it's going to talk about how the ships of Tarshish are going to be broken with an east wind. va a hablar acerca de cómo las naves de Tarsis son destruidas con un viento oriental. In Isaiah 23, En Isaías 23, it talks about how the ships of Tarshish are connected to the city of Tyre. se habla acerca de cómo las naves de Tarsis están conectadas con la ciudad de Tiro. So ships of Tarshish, we'll just say equals Tyre, if you look at those verses in your own time. Por tanto, naves de Tarsis son igual a ciudad de Tiro, si lo estudian en su tiempo libre, su tiempo personal. And if you do a basic study, you can demonstrate that Tyre is a representation of the king of the north. Y si hacen un estudio simple, pueden demostrar que Tarsis es una representación del rey del norte. This is just a very simple way to demonstrate how we've associated the east wind as a symbol for the third woe, so a scourge against the king of the north. Esta es una forma simple en la cual podemos demostrar, relacionar este viento oriental con el castigo al rey del norte. When we do that, however, Cuando lo hacemos, de cualquier manera, we need to remember that whether it's the third woe, east wind, or locust, que sea que estemos hablando del tercer ay, del viento oriental o las langostas, it's a scourge against the armies of Rome, the king of the north only. es un castigo contra los ejércitos de Roma, el rey del norte solamente. That's their job function that God has them do, Esa es la función que Dios les hace cumplir, to scourge the king of the north castigar al rey del norte and nobody else. y a nadie más. So when we get to 2001 Así que cuando llegamos a 2001 and the ship of Alexandria is going to be damaged by Euroclydon, y la nave de Alejandría va a ser dañada por el Euroclidón, what is doing that work? ¿qué es lo que está haciendo esa obra? It's an east wind, because that's what Euroclydon was, Es un viento oriental, porque eso es lo que era el Euroclidón, but we said that the sixth kingdom is not the king of the north, pero dijimos que el sexto reino no es el rey del norte, and the east wind only scourges the king of the north. y el viento oriental solamente ataca y solamente atormenta al rey del norte. Question mark. Entonces, pregunta, In about 2013 or 2014, I can't remember the year exactly, en 2013, o más o menos por ahí, no me acuerdo exactamente el año, we had a similar dilemma in the movement. teníamos un dilema similar en el movimiento. Does anyone remember those studies about Joel? ¿Alguien recuerda esos estudios acerca de Joel o Job? Joel. Joel. In Joel chapter 1, verse 1 to, I'll just say 4, En Joel capítulo 1, versículo vamos a decir 4, it's talking about the generations of Israel. está hablando acerca de las generaciones de Israel. And in verse 4, Y en el versículo 4, Joel is going to say the following. Joel va a decir lo siguiente. It's going to talk about the things that the palmer worm eats and leaves behind. Va a hablar acerca de lo que la oruga come y deja detrás. I'll read it in full, and then Esteban, can you translate it?
after. Voy a leerlo en forma completa y luego lo traducimos. That which the palmer worm hath left, hath the locust eaten. And that which the locust hath left, hath the anchorworm eaten. And that which the cankerworm hath left, hath the cankerworm eaten. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. So in this passage, we read about locusts. Por tanto, en este pasaje leemos acerca de las langostas. In Revelation 9, we read about locusts as well. En Apocalipsis 9 leemos acerca de las langostas también. So putting 2 and 2 together, Por tanto, uniendo 2 y 2, if the locusts in Revelation 9 represent radical Islam, si las langostas en Apocalipsis 9 representan al Islam radical, then Joel must be talking about the same thing. entonces Joel debe estar hablando acerca de la misma cosa. But when we look at it in a bit more detail, Pero cuando lo vemos con un mayor nivel de detalle, we can see that there's a discrepancy between the locusts being used in Joel and Revelation. podemos ver que hay una discrepancia entre la langosta utilizada en Joel y la que se hace referencia en Apocalipsis. After a lot of back and forth in the movement at that time, Después de mucha ida y vuelta en el movimiento en ese tiempo, it became clear that the locusts in Joel se volvió claro que la langosta de Joel, represent Rome, the king of the north. esa langosta representaba a Roma, al rey del norte. Joel was warning Israel about the scattering by the king of the north. Joel estaba advirtiendo a Israel acerca de la dispersión por parte del rey del norte. So locusts could represent two things. There's two options. Entonces las langostas pueden representar a dos cosas. Hay dos opciones. Option one is that it represents the third woe, Opción 1 es que representa al tercer ay, radical Islam. al Islam radical. Option two is that it represents Rome, Opción 2 es que represente a Roma, i.e. the king of the north. en esencia, por tanto, el rey del norte. And what gave us the answer to this passage and application Y lo que nos da esto en respuesta como aplicación was the context in which Joel was speaking. lo que nos da la respuesta de qué es el contexto en el cual Joel estaba hablando. So these locusts were being spoken about in a specific context in relation to the glorious land. Estas langostas de las que se está hablando se lo estaba haciendo en determinado contexto en relación con la tierra gloriosa. I'm going to suggest Yo voy a sugerir that the east wind is being used in a similar way. que el viento oriental es utilizado en una forma similar. Traditionally, we've associated the east wind with the third woe, with radical Islam. Tradicionalmente hemos relacionado el viento oriental con el tercer ay, con el Islam radical, Which I think is correct in a specific context. que considero que es correcto en un determinado contexto. But I'd like to consider it from a different perspective, given the context that we're talking about in Acts 27. Pero quisiera que lo consideremos desde otra perspectiva, dado el contexto que tenemos en Hechos 27. I'm going to write several verses and read a few. Voy a escribir varios versículos y leer algunos. And then you can read the ones that I don't read in your own time. Y luego pueden leer los que yo no voy a leer en su propio tiempo libre. So give me a moment. Denme un momento. Okay, that's a lot. Perfecto, eso es mucho. I'll read the first two, Isaiah and Jeremiah, Voy a leer los primeros dos, Isaías y Jeremías. and we'll post those in the chat. Voy a poner esos dos en el chat.
Isaiah says, in measure, when it shooteth forth, you will debate with it. He stayeth his rough wind, God, in the day of the east wind. Con medida los castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. Jeremiah says, Jeremías dice, I will scatter them, Israel, as with an east wind before the enemy. I will show them the back and not the face in the day of their calamity. como viento solano los esparciré a Israel delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. I'll read the Hosea one as well. Voy a leer el de Oseas 1 también. Let me post it. Oseas 12:1, perdón. Ahí lo pongo en el chat. Ephraim feedeth on wind, and followeth after the east wind. He daily increaseth lies and desolation, and they do make a covenant with the Assyrians, and oil is carried into Egypt. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. I was actually meant to read 13 verse 15. My bad. Perdón, quería leer el capítulo 13, versículo 15. Though he be faithful among his brethren, an east wind is going to come. The wind of the Lord shall come up from the wilderness, and his spring shall become dry, and his fountain shall become dried. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Each of these prophets have a specific ministry. Cada uno de estos profetas tuvo un ministerio específico. In regards to the foreign policy of the kingdoms, En relación con su política exterior de los reinos, their ministry is based on the relationship between the glorious land and the king of the north. su ministerio está relacionado con la relación entre la tierra gloriosa y el rey del norte. Whether that's Assyria or Babylon, depending on the setting, Sea Asiria o Babilonia, dependiendo del contexto. in its context, in each of these verses we read and the ones that I wrote down, En su contexto, en los versículos que hemos leído y en el resto que escribí aquí, the east wind is in reference to the king of the north. el viento oriental es una referencia al rey del norte. These prophets are warning Israel against a coming judgment from the king of the north. Estos profetas están advirtiendo a Israel acerca de un juicio que está por venir por parte del rey del norte. So when Jeremiah or Isaiah or Ezekiel or Hosea Por tanto, cuando Isaías, Jeremías, Ezequiel u Oseas speaks about the east wind, it's in connection to the king of the north. hablan acerca del viento oriental, es en relación con el rey del norte. So just like Joel, Por tanto, así como Joel, where locusts have a different application to what's being spoken about in Revelation, donde las langostas tienen un contexto específico distinto al del cual se habla en Apocalipsis, the east wind has a different application depending on the context. el viento oriental tiene una diferente aplicación dependiendo del contexto. The entity that judges or brings judgment against the sixth kingdom La entidad que trae el juicio sobre el sexto reino is the king of the north. It's Rome. es el rey del norte, es Roma. And that's the east wind, I think, in this context. Y ese es el viento oriental, creo yo, en este contexto. In the context of Acts 27. En el contexto de Hechos 27. It's not the third woe that should be in reference to this line. No es el tercer ay el que debería ser una referencia en esta línea. Because this storm of Euroclydon is going to damage the ship. Porque esta tormenta del Euroclidón va a dañar a la nave. And it's going to be on its last legs until it gets shipwrecked. Y va a estar con sus últimas fuerzas, con lo último que le queda hasta que llegue al naufragio. So in application, Así que en aplicación, east wind equals king of the north.
Viento oriental es igual a rey del norte. And we spoke in our first part about republicanism Y hablamos en nuestra primera parte acerca del republicanismo and its relationship to the sixth kingdom as a stone wall against the king of the north, essentially. y en su relación del sexto reino con el rey del norte como una pared esencialmente. As has been demonstrated in other studies by other presenters, Como se ha demostrado en otros estudios por otros presentadores, in 1989 we can mark the resurrection of the seventh kingdom. en 1989 podemos marcar la resurrección del séptimo reino, i.e., in essence, the king of the north, en esencia el rey del norte, which the sixth kingdom is not. el cual el sexto reino no es. In the lead up to 1989, En el camino a 1989, we'll just say from 1979, vamos a decir desde 1979, the ground is going to be watered for the seventh kingdom to resurrect. el camino va a ser preparado para que el séptimo reino resucite. Ronald Reagan fundamentally changes the USA. Ronald Reagan cambia fundamentalmente a los Estados Unidos. Or let me not say he changes the USA, but he introduces a philosophy into the government. O capaz, digamos, no cambia en esencia a los Estados Unidos, sino que introduce una filosofía en el gobierno, In his relationship to domestic policy and foreign policy. en su relación con la política doméstica interna y con la política exterior. And it's in that environment that George Bush is able to stand up after 1989 Y es en ese contexto, en ese trasfondo, que George Bush se puede levantar en 1989 and he can clearly articulate that a new world order has come upon the world. y puede articular en forma clara que un nuevo orden mundial ha llegado al mundo. A unilateral world order. Un orden mundial unilateral. So we get to 2001 after the seventh kingdom has been resurrected. Por tanto, llegamos a 2001 luego de que el séptimo reino ha sido resucitado. And we said that radical Islam is a scourge against the king of the north. Y decimos que el Islam radical es un castigo contra el rey del norte. So when we talk about 9/11, Por tanto, cuando hablamos acerca del 9/11, what we're talking about is the scourge against the seventh kingdom. de lo que estamos hablando es acerca del castigo sobre el séptimo reino. In 1989, En 1989, the beast was dead. la bestia estaba muerta, But in 1989, the empire strikes back. pero en 1989 el imperio contraataca, It's born again. renace nuevamente. So now we go from republic Por tanto, ahora vamos de república to empire, a imperio, in the sense that the seventh kingdom is resurrected because it's been given the opportunity to do so. en el sentido de que el séptimo reino es resucitado porque se le da la oportunidad de hacerlo. So now the empire is alive. Por tanto, ahora el imperio está vivo. In Revelation 9, that scourge is going to come against the seventh kingdom. Y Apocalipsis 9, ese castigo va a llegar contra el séptimo reino, But it's going to be restrained until a Pero- future time. pero va a ser restringido hasta un tiempo futuro. But amidst all of that, how does the seventh kingdom respond? Pero en medio de todo esto, ¿cómo es que responde el séptimo reino? What happens in a crisis? What do governments do? ¿Qué ocurre en una crisis? ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Terrorism has landed on the shores of the seventh kingdom. El terrorismo ha llegado a las orillas del séptimo reino, It's just been hit. acaba de ser golpeado. How does it respond? ¿Cómo es que responde? In a crisis, whether it's real or perceived, En una crisis, tanto sea que es real o percibido, societies often accept or demand strong leadership to restore order. las sociedades suelen pedir o demandar liderazgos fuertes para restaurar el orden.
which gives the fertile ground for power to be centralized. que da terreno fértil para que el poder sea centralizado. So a crisis happens, like terrorism. Entonces, una crisis ocurre, como el terrorismo. In chaos, people demand action. They call for strong leadership. En el caos, la gente demanda por acción, piden liderazgos fuertes, And the option to restore stability is give me more power. Let's expand power to deal with this threat. y la opción para restaurar esto es pedir liderazgos fuertes, es dame más poder para poder restaurar esto y And para these lidiar con esto. powers that are gathered are framed as necessary to protect the people. Y estos poderes que son reunidos se los ponen un framing, se les da un contexto de que son necesarios para lograr estos objetivos. So what does George Bush do after 9/11? Por tanto, ¿qué es lo que George Bush hace después del 9/11? He passes the Patriot Act. Él pasa el Acta Patriota. Well, really, it's Congress that brings that bill to the House and Senate. Si bien es el Congreso el que trae esta ley a la Casa de Representantes y al Senado In October en octubre in 2001. de 2001, And the Patriot Act, its justification was to deal with this threat from 9/11. y el Acta, la Ley Patriota, es una justificación de cómo lidiar con esta amenaza del 11 de septiembre. So it expands surveillance powers, enables detention of immigrants without charge, Por tanto, expande estos poderes que tenían, les da también la posibilidad de hacer detenciones entre inmigrantes, lowered the legal standards for searching and information sharing, bajan los estándares legales para investigar y para compartir información, all framed under temporary measures to combat this threat, terrorism. todo bajo este trasfondo temporal para combatir el terrorismo. And Congress, Democrats and Republicans, voted overwhelmingly for this measure. Y el Congreso, tanto demócratas como republicanos, votaron en forma muy fuerte a favor de este proyecto, As a necessary means to take care of a threat. como un medio necesario para hacerse cargo de una amenaza. As time went on, people started recognizing the dangers of the Patriot Act. A medida que fue pasando el tiempo, las personas se fueron dando cuenta de los peligros del Acta Patriota with respects to liberties amongst the people. con respecto a las libertades entre las personas. And so that has an impact on the Sixth Kingdom and its liberties. Y por tanto esto tuvo un impacto sobre las personas y sobre el sexto reino y sus libertades. So there's two things that are happening in 2001. Por tanto, hay dos cosas que están ocurriendo en 2001. The king of the north is going to be scourged. El rey del norte va a ser castigado. I'm trying to think of how to demonstrate this. Estoy tratando de pensar en cómo demostrar esto. I don't like using the term radical Islam, but just for clarity, I'll use it. No me gusta utilizar el término de Islam radical, pero por claridad voy a utilizarlo. Is going to scourge the king of the north. That's 9/11. Va a castigar al rey del norte. Eso es el 2001, el 11 de septiembre. To deal with that, the king of the north is going to pass the Patriot Act in October. Para lidiar con esto, el rey del norte va a pasar el Acta Patriota en octubre. What that does is that it scourges the Sixth Kingdom. Lo que hace esto es castigar al sexto reino. I hope that makes sense. I may not have Espero- explained it well. Espero que esto tenga sentido. Puede que no lo haya explicado bien.
And after passing the Patriot Act, Y luego de pasar el Acta Patriota, they're going to go and invade Afghanistan in 2001. van a ir e invadir Afganistán en 2001 And then in 2003, unilaterally go and invade Iraq. y luego en 2003 unilateralmente van e invaden Irak. So domestically, Por tanto, domésticamente, we have the Patriot Act, tenemos el Acta Patriota and foreign policy wise, y a nivel de política exterior we have these invasions, these unilateral invasions. tenemos estas invasiones que son unilaterales. There's a precedent for this. Hay un precedente para esto. In 1933, once Hitler was made chancellor, En 1933, una vez que Hitler fue hecho canciller, the Reichstag, the Reichstag is going to be burnt. There's going to be a fire. va a haber un fuego que va a quemar una de las casas. Hitler's going to blame communists. Hitler va a culpar a los comunistas And so he's going to make the argument that I need power to deal with this threat. y por tanto él va a generar un argumento en el cual va a pedir poder para lidiar con esta amenaza. And so he passes the Enabling Act, Por tanto, pasa un acta habilitadora, which essentially is the point that marks him as a dictator. From then on out, historians look back at that and say that was Hitler's dictatorship starting. que esencialmente es el momento que marca el inicio de la dictadura de Hitler, en el cual los historiadores miran hoy hacia atrás y dicen, este es el punto que marca el inicio de su dictadura. And so in 2001, we have two things happening. Entonces, en 2001 tenemos dos cosas ocurriendo. Radical Islam El Islam radical and a dictator. y una dictadura. But both things Dictador. need to be restrained Pero ambas cosas necesitan ser restringidas, contenidas, until a further time when the full force of their work will be realized. hasta un tiempo posterior, donde las fuerzas reales de esto se van a ver materializadas. So when we consider this shipwreck at the Sunday law, Por tanto, cuando consideramos este naufragio en la ley dominical, I'm suggesting that it was in the past estoy sugiriendo de que fue en el pasado and is because of the seventh kingdom. y es por causa del séptimo reino. The seventh kingdom damages it in 2001, Euroclidon, El séptimo reino lo daña en el 2001 por causa del Euroclidón. it doesn't recover, and then Paul says that shipwreck is coming. No se recupera y luego Pablo dice que el naufragio está llegando. Once we get to Sunday law, Una vez llegamos a la ley dominical, the sixth kingdom is going to be sent into captivity, el sexto reino va a ser enviado en cautiverio, not because of something that it did here at this waymark, no por algo que haya hecho aquí todavía en este hito, but because of its behavior prior. sino por causa de su comportamiento previo. So today's study, Así que en el estudio de hoy, I went the long way around. fui bastante hacia adelante y una gran vuelta, To try and suggest that the original application that was made of this waymark para tratar de sugerir de que la aplicación original que se hizo acerca de este hito, I think needs to be revisited as more light becomes apparent to us. creo que debe ser revisitada entre más luz empieza a ser aparente para nosotros, With respect to the two kingdoms that are in the USA. con respecto a los dos reinos que hay en los Estados Unidos. So to summarize this and thoughts that I interwove into the study, Entonces, para resumir esto y otros estudios y otras ideas que introduje en el estudio, my premise is that the sixth kingdom and seventh kingdom are different. mi premisa es que el sexto reino y el séptimo reino son diferentes. They have different job functions.
tienen diferentes funciones, diferentes labores. And their, we'll say, failure to do their job functions Y sus fallas para cumplir con sus funciones, in the eyes of God, a los ojos de Dios, means that there's a scourge that's meant to come against them. significa que tiene que haber un castigo que tiene que caer sobre ellos. The scourge against the sixth kingdom is the king of the north, El castigo sobre el sexto reino es el rey del norte, and the scourge against the king of the north is the third woe. y el castigo sobre el rey del norte es el tercer ay. So this east wind that we have at this waymark, Euroclydon, Por tanto, este viento oriental que tenemos aquí en este hito, en el Euroclidón, I'm suggesting does not represent the third woe. que este quiere decir que no representa al tercer ay, It represents the king of the north. representa al rey del norte. I will develop these thoughts in future studies, Voy a desarrollar estos pensamientos en estudios futuros, but it comes back to my initial thoughts in the introduction. pero me hace volver a mis pensamientos iniciales en la introducción, That to understand the Sunday law correctly, que para comprender la ley dominical de manera correcta, we need to be precise about our symbols and applications. debemos ser precisos acerca de nuestros símbolos y aplicaciones. What is the Sunday law about besides the day, like July, qué- November, January, besides the date itself? ¿De qué se trata la ley dominical en sí, más allá de la fecha en sí misma? And so we'll close the study and open up for questions and answers. Vamos a cerrar el estudio y abrir con preguntas y respuestas. And so if you have questions about things that I might have taught in the past, Si tienen preguntas acerca de lo que puedo haber enseñado en el pasado or now, then feel free to ask those as well. o ahora, siéntanse libres de preguntar por eso también. ¿Puedo preguntar? May I ask? Bueno. Quería preguntar sobre, me da curiosidad, I'm curious about, I wanted to ask, porque empezamos con la anciana Tess, estudiamos la izquierda y la centroizquierda. because with Elder Test we studied about the left and the center left. Y la centroizquierda como yo entiendo como el mensaje correcto, digamos, And parte del I mensaje correcto. I understood the center left to be part of the correct message. Y me da curiosidad entonces saber qué fue lo que te llevó a estudiar la centroizquierda como defensora del I'm curious republicanismo. about what took you to study, perdón, centro derecha o centro izquierda, Edu. Que te llevó a estudiar él estudió la centro es derecha. What took Para- you to study the center right to o no, para no sería, sino como guardado, o, ¿cómo se dice? Como guardiana del republicanismo. what took you to study the center right as the guardian of the republicanism? So I'll answer that as best I can now. Voy a responder esto de la mejor forma que pueda ahora, Because I've done this study more broadly in the past, but I appreciate it wasn't in Spanish. he explicado esto, he dado este estudio en forma más amplia anteriormente,
pero aprecio Um, poder hacerlo en español. But essentially, the thing that pointed me in that direction were two things. Pero esencialmente lo que me llevó en esa dirección fueron dos cosas. We don't speak about it a lot now, but in Bible prophecy, there's this principle that we became familiar with in the past. No hablamos demasiado acerca de esto, pero en la profecía bíblica hablamos de vimos este principio en el pasado. That when you look at one history, then you look at a second history, it's going to tell you about a third history. Que cuando miras la primera historia y miras la segunda historia, te dicen acerca de la tercera historia. We called it triple application. Hablamos de esto como la triple aplicación. So I didn't study these things in the order that I'm going to describe them now, but No estudié estas cosas en el orden que las voy a explicar ahora, pero in Daniel 11, verse 16, en Daniel 11, versículo 16, we understood that in 63 BC, entendimos que en el año 63 a.C., this was Pompey, i.e. Rome, esto era Pompeyo, es decir, en Roma, going into the glorious land. entrando en la Tierra Gloriosa. So we understood that that year when those events represent or were the type of the Sunday law. Entendimos que esto era un tipo de la ley dominical. So while Pompey was entering into the glorious land in 63 BC, Entonces, mientras Pompeyo entraba en la Tierra Gloriosa en el año 63 a.C., there was something interesting happening internally in Rome. había algo interesante ocurriendo internamente en Roma. Julius Caesar's political career reached a turning point. La carrera política de Julio César llegó a un punto de inflexión. He stands for election for a role called Pontifex Maximus. Él se presenta a la elección por un rol que se llamaba Pontifex Maximus, Which was the head of the church. que era la cabeza de la iglesia, básicamente. And so he's going to go for this election, and he's a populist. He's a nobody, really. Entonces, él va por esta elección y era populista. I'm And sorry, Curtis. Digo, perdón, Curtis, no, creo que no se entendió la pregunta, porque Está explicando, ahora Edu. Si querés, tradujo. I'm sorry, Curtis. sí, I'm afraid it wasn't understood my question. I'm coming to the answer. This isn't the answer, but I'm coming to the answer. Esta no es la respuesta, pero estoy llegando a la respuesta. okay. It's okay. Ok. So when Julius Caesar stood for election for Pontifex Maximus, Cuando Julio César se presentó a esta elección como Pontifex Maximus, everyone in Rome understood that if he came in, democracy would die. todo el mundo comprendió que si él entraba, la democracia iba a morir. There were specific people who looked to protect democracy, Habían personas específicas que buscaban proteger a la democracia, and those were conservatives. y esos eran conservadores. They were in the Conservative Party. Estaban en el Partido Conservador. They believed that if Julius Caesar comes in, then democracy would die, essentially. Creían que si Julio César entraba, entonces la democracia iba a morir, básicamente. So this was a story about conservatives against a populist. Entonces, esta es una historia acerca de conservadores contra populistas. The two people that run against Julius Caesar their names are Quintus and Publius. Las dos personas que van en la elección en contra de Julio César son Quintus y Publius. So in this historical event, it was conservatives protecting democracy from a populist. Entonces, en este contexto, eran conservadores protegiendo la democracia contra un populista. I'll spend a bit less time explaining the next one. Voy a tratar un poco menos explicando la siguiente.
But in 1993, it was the exact same dynamic. Pero en 1933 era exactamente la misma dinámica. Hitler wants to be chancellor, Hitler quiere ser canciller and the Conservative Party in Germany y el Partido Conservador en Alemania essentially capitulate. esen- Capitulate esencialmente se rinde and hand over power to Hitler. y le cede el poder a Hitler. So, in these two stories, conservatives were meant to be the gatekeepers against a rising populist. Entonces, en estas dos historias, los conservadores se suponía que fueran los guardianes contra los populistas de las democracias. So, that led me to the application of these two lines Entonces, esto me llevó a la aplicación de estas dos líneas to see how conservatives in the Republican Party paved the way for Trump. para ver cómo los republicanos cómo los conservadores en el Partido Republicano prepararon el camino para Trump. So, when Alder Tess does her studies about moving from the right to the left, Cuando la anciana Tess hace los estudios acerca de moverse de la derecha a la izquierda, this is my perspective, esta es mi perspectiva, that she's addressing a specific theme. es que ella está atendiendo un tema en específico. She's not describing how politics works to uphold a system of government. No está describiendo cómo la política funciona para defender un sistema de gobierno. These two lines, Hitler and Julius Caesar, Estas dos líneas, Hitler y Julio César, pointed me in the direction that the Conservative Party have a role to play in the Sixth Kingdom. me llevaron a la dirección de entender que el Partido Conservador tenía un rol que cumplir en el Sexto Reino, Specifically with regards to democracy or republicanism. especialmente en relación con la democracia o con el republicanismo. So all that to try and answer what I think your question was, Traigo todo esto para tratar de responder la que creo que fue tu pregunta, that Alder Tess's studies on right to left were addressing a very specific point. que los estudios de la anciana Tess fueron para atender, para tratar un tema muy específico. This, I think, is addressing a different element that I don't think that we often see with regards to conservative parties. Esto creo que trata con un punto que normalmente no vemos cuando hablamos en relación de partidos conservadores, Specifically center right. específicamente la centro derecha. So yeah, did I answer your question now or no? Entonces, ¿he respondido ahora a tu pregunta o consideras que no? Sí, sí, gracias. Yes, thank you. Cesar had his hand up. César Voy a tiene su moderar. mano. Vamos con César y después Gabriel. I will moderate. We can go with Cesar and then with Gabriel. Okay, thank you, Carol. Gracias. Mi pregunta es si el sexto reino no puede ser Babilonia My question is if the sixth kingdom cannot be Babylon y es, perdón, y es una parte, ya va. Y al mismo tiempo el sexto reino es una parte and at the same time the sixth kingdom is a part de los Estados Unidos of the United States y como el séptimo reino, as the seventh kingdom. eso no implica que el séptimo reino tampoco pueda ser Babilonia, porque los dos hacen los Estados Unidos. Does that not imply that the seventh kingdom cannot be Babylon because both make the USA? Entonces mi pregunta es, así concreta, ¿por qué el Yes. sexto reino? Ajá, sí. And so my question is, why the sixth kingdom
no puede ser considerado Babilonia, pero el séptimo reino sí puede ser considerado el rey del norte. Cannot be considered Babylon, but the seventh kingdom can be considered the king of the north. So when I tried articulating this earlier He intentado articular esto en el pasado about how often we see the USA as just the USA. It's a country with a flag and it's the same thing. acerca de cómo solemos ver a los Estados Unidos como una sola cosa, como un país con una bandera y es toda la misma cosa. So when we get to 1798, we just say the USA was born. Entonces, llegamos a 1798 y decimos los Estados Unidos nacen. And so when we read Revelation 13, verse 11, Y cuando leemos en Apocalipsis 13, versículo 11, it seems to suggest that the USA goes from being a lamb to a dragon. parece sugerir que los Estados Unidos van de ser un cordero a un dragón. But what I've suggested and other people have suggested, Pero como he sugerido y otras personas han sugerido, I'll say Elder Terry because she started the studies, voy a decir la anciana Terry porque es quien inició con estos estudios, is that there are two USAs. It's not just one country. There's two countries, if you can think of it that conceptually. es que hay dos Estados Unidos, hay dos países en un solo país, si lo pueden pensar conceptualmente. Think of it as USA 1 and USA 2 Piensan esto como Estados Unidos 1 y Estados Unidos 2, that don't represent this big country called the USA that we look on a map about. que no representan a este Estados Unidos como país grande que vemos en un mapa. It's a conceptual philosophical idea Es un concepto o una idea filosófica of two countries existing in the borders of the USA. de dos países existiendo dentro de la frontera de los límites de Estados Unidos. What makes a kingdom Lo que hace a un reino are the principles that it stands for, that it represents. son los principios por los que el que representa, los que defiende. So when Obama opens up the Constitution and he reads it, Entonces, cuando Obama abre la Constitución y la lee, the USA means something different los Estados Unidos significan algo distinto to when Trump opens up the Constitution and reads it. a que cuando Trump abre la Constitución y la lee. Same thing with Clinton and George Bush Sr. Lo mismo con Clinton y con George Bush Sr. They both have different visions of those two that document. Ambos tienen visiones distintas acerca de este documento. And so if they have two visions of what the USA is, Y por tanto, si tienen dos visiones distintas de lo que los Estados Unidos es, then the USA is different to the both of them. entonces los Estados Unidos es diferente a lo que ambos ven. And so from 1798 up until present time, Por tanto, desde 1798 hasta el momento presente, it's been this back and forth between these two ideas of who the USA is. se ha visto ida y vuelta entre estas dos ideas acerca de qué son los Estados Unidos. In 1898, Y en 1898, the USA is going to colonize a bunch of countries. los Estados Unidos van a colonizar varios países. A.T. Jones is going to look at that and is going to say, this isn't the USA that I signed up to. A.T. Jones va a ver esto y va a decir, esto no es los Estados Unidos a los cuales yo me anoté, a los cuales yo soy parte. This isn't the USA that Ellen White described as representing republicanism and Protestantism. Esta no es la Estados Unidos que Ellen White describió como representando, como defendiendo el republicanismo y el protestantismo. So he's going to see how this imperial USA Él va a ver cómo Estados Unidos imperial is not the same as the USA Ellen White describes as the Sixth Kingdom. no es la misma que Ellen White describe como el sexto reino. I don't know the reference off the top of my head.
I'll share it later, but it's really interesting. No tengo a mano, no recuerdo la referencia ahora mismo. La voy a compartir más tarde, pero es realmente interesante. Because he sees that there's not just one country here, there's two. Porque él ve que no hay un solo país, hay dos. So when we come to today to try and understand the King of the North, Cuando llegamos al día de hoy y tratamos de entender al Rey del Norte, I don't think it's as straightforward as saying the USA gave birth to USA 1 and USA 2. no creo que sea tan sencillo y tan directo como decir los Estados Unidos dieron a luz o hicieron que nacieran los Estados Unidos 1 y los Estados Unidos 2. Instead, from 1798, you have two radically different USAs. En su lugar, desde 1798, tienes dos Estados Unidos radicalmente distintas, And the one Ellen White describes is the Sixth Kingdom as Y la cual- republicanism, Protestantism. y la cual Ellen White describe es la del Sexto Reino, como republicanismo y protestantismo, That from 1798 up until 1989, que de 1798 a 1989 does as much as it can to keep that dragon or that beast in the grave. hace todo cuanto puede para mantener a ese dragón o a esa bestia en su tumba. I'll finish my answer now, but I think Revelation 17, for me at least, demonstrates this really well. Voy a finalizar mi respuesta ahora, pero creo que Apocalipsis 17 demuestra esto muy bien. In Revelation 17, verse 8, En Apocalipsis 17, versículo 8, it's going to describe three periods: past, present, future. va a describir tres periodos, pasado, presente y futuro. And it's talking about the beast. Y está hablando acerca de la bestia. So if we recognize that beast equals King of the North, Así que si reconocemos que esta bestia es igual al Rey del Norte, this angel is going to talk to John about this beast. este ángel va a hablar a Juan acerca de esta bestia. And so the angel's going to say to John, the beast that you saw it existed in the past, Entonces, el ángel le va a decir a Juan, la bestia que has visto era y no es, existía en el pasado, is not in the present, which means it's dead, no está en el presente, lo que quiere decir está muerta, and it's going to ascend in the future. y va a ascender en el futuro. And then there's this compare and contrast that happens a few verses later. Y luego está esta comparación y contraste que ocurre unos versículos después. In verse 10, En el versículo 10, now talking about these 7 kingdoms, ahora hablando acerca de estos 7 reinos, the angel's going to say to John that 5 are fallen, el ángel va a decir a Juan que 5 han caído, 1 is, uno es and the other is not yet. y el otro aún no ha venido. So this period over here Así que este periodo de aquí, where the beast is dead, it's not, cuando la bestia está muerta, no está, this 6th kingdom it's alive. aquí es cuando el sexto reino está vivo. So if the 6th kingdom is alive when the beast is dead, Entonces, si el sexto reino está vivo cuando la bestia está muerta, you can see that the 6th kingdom is not the beast. It's not a ver- representation of the beast. puedes ver que el sexto reino no es la bestia, no es una representación de la bestia. And so often people have asked me, so why is the head on the beast? Por tanto, en varias oportunidades, a menudo las personas me preguntan, entonces, ¿por qué es la sexta cabeza de la bestia? When you juxtapose things, anything, concepts, items, a light Cuando in a yo- bottle, Cuando juxtapones cosas, conceptos, ítems, una luz con una botella, you're going to force them together. You're going to get this light that has nothing to do with the bottle and force them together.
vas a unir estas cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, esta luz, esta lámpara con esta botella, to show their differences. para mostrar sus diferencias. It's only when you bring them together that you can see their differences more clearly. Es solo cuando ves sus diferencias que puedes verlas más claramente. If I'm just looking at this bottle by itself, it just looks like a bottle. Si solo estoy viendo esta botella por sí misma, solamente luce como una botella. But as soon as I put a light next to it, I can see this is definitely not a light. Pero en cuanto pongo una lámpara al lado de esta, puedo decir que definitivamente esta no es una lámpara. So my point is that that head gets forced onto that beast, Entonces mi punto es que esta cabeza es forzada en esta bestia to juxtapose them. para poder juxtaponerlos. So we can see the fundamental difference between this sixth kingdom De forma que pudiéramos ver en forma clara las diferencias que hay entre este sexto reino, which is the only kingdom that's alive when this beast is dead. que es el único reino que está vivo cuando esta bestia está muerta. So going back to your question about the USA, Entonces, volviendo a tu pregunta sobre los Estados Unidos, is that on a map on Google, you'll just read USA. es que en un mapa en Google solamente vas a leer Estados Unidos, But prophetically, there's two different countries there. pero proféticamente hay dos países completamente distintos allí. A better word is nations, Otra palabra sería naciones, because a nation has the implication of meaning attached to it. porque la nación tiene un significado específico atada a esta. I hope that helped somehow. Espero que eso haya ayudado de alguna manera. Cesar? César? Yeah, thank you. But I'm asking Carol because, perdón, en español, le estaba preguntando a Carol porque tenía una pregunta relacionada. Yes, thank you. However, I was asking Carol because I have a related question. No sé Puedes si puedo. hacerla, César, Ya. resumidamente. You can go on. Sí, era que si el modelo del antiguo Israel, Then if the model of the ancient Israel, donde hay dos reinos, where there are two kingdoms, puede ser utilizado también para defender o para argumentar sobre esto que dices. could be used to defend and to argument in favor of this that you're saying. Sorry, when you say there's two kingdoms in ancient Israel, what do you mean? Disculpa, cuando dices que había dos reinos en el antiguo Israel, ¿a qué te refieres? Because the north is never referred to as the glorious land. Porque al norte nunca se le refiere como a la tierra gloriosa. So when we speak about the glorious land, it's specifically in reference to Judah. Entonces, cuando se habla acerca de la tierra gloriosa, es específicamente hablando acerca de la tierra de Judá. So which aspect are you referring to there? Por tanto, ¿a qué aspecto te estás refiriendo aquí? Me estaba refiriendo a que en Judá estaban. I was referring to that in Judah there were Benjamín, Judá, Benjamin, Judah, que representaban la parte civil, which represented the civil part, y los que guardan el templo, levitas. and the guardians of the temple, which were the Levites. I'm sorry, I'm missing your question. I can't catch your question. I can't get that concept. Lo siento, no estoy entendiendo tu pregunta, no estoy pudiendo captar el concepto. So you're saying that in Judah, Entonces, estás diciendo que en Judá, the glorious land, la tierra gloriosa, there was civil and religious aspect. habían aspectos civiles y religiosos. I agree with you, yes. Estoy de acuerdo contigo en esto, sí. But when we talk about a kingdom, I think it's specifically related to the state. Pero cuando hablamos acerca de un reino, creo que estamos hablando específicamente acerca de la parte del Estado. So when we talk about the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh kingdoms,
Por lo tanto, cuando hablábamos acerca del cuarto, quinto, sexto, séptimo reino, It's not to do with this. It's about the state functions. no tiene que ver con esto. Es acerca de las funciones estatales The civil aspects. y los aspectos civiles. So the sixth kingdom, Por tanto, el sexto reino I think, is referring to the civil aspect of the glorious land. creo que se refiere a este aspecto civil de la tierra gloriosa. Just now I said that the first to 5 and 7 don't refer to the religious, Ahora estoy diciendo justamente que del primero al quinto no hacen, y del séptimo no hacen referencia a lo religioso, but they're church and state, pero estos son iglesia y Estado, where the sixth isn't. That's what makes donde, it different donde el sexto no lo es. Esto es lo que lo hace diferente to the first 5 and the 7th. con respecto a los primeros 5 y al séptimo. Yeah. So I wrote church and state here, but obviously, well, let me not say obviously, but it's not that straightforward as saying church and state. I just say it simplistically. Bien, he puesto ahí iglesia y Estado de esta forma, pero no es tan simple, no es tan directo, lo he simplificado. So the two things you spoke about in the glorious land, I don't think completely line up with what I was talking about, sixth and seventh. Por tanto, las cosas que decías acerca de la tierra gloriosa no creo que se alineen completamente con el sexto y el séptimo reino. Thank you. Gracias. And if my answer is not sufficient, then we can talk more on WhatsApp. Si mi respuesta no te son suficientes, podemos hablar después también por WhatsApp. Gabriel mandó la pregunta, yo la leo. Gabriel just sent the question, so I'm gonna read it. Entiendo que el tema relativo al viento solano es complejo. I understand that the theme regarding the eastern wind is complex. Pero ¿podrías parafrasear resumidamente lo que estás sugiriendo? But could you paraphrase in a brief way what you're suggesting? That in Acts 27 specifically, Que en Hechos 27 específicamente, the east wind that we talk about, Euroclydon, el viento oriental del que hablamos, el Euroclidón, that is going to damage the sixth kingdom, the ship of Alexandria, que va a dañar al sexto reino, a la nave alejandrina, is not radical Islam. no es el Islam radical. In this story, it's the king of the north. En esta historia es el rey del norte. Yeah, without, as he said, complicating it. Como él dijo, sin complicarlo demasiado. Él dice gracias. I think that, so as much as my study is about this, Yo creo que si bien gran parte de mi estudio es acerca de esto, it's trying to answer questions about this as well. está intentando responder preguntas acerca de esto también. But I don't want to say those explicitly. Pero no quiero decirlo en forma explícita. Cecilia, Cecilia. Hola. Sí, yo también Hi. quería hacer una pregunta relativa al tema del viento oriental, a ver si entendí. I wanted to ask a question regarding the eastern wind also. Y si bien, como explicaste, Curtis, que en la línea de Hechos 27, que el viento oriental sería el rey del norte que castiga, vamos a decir, al sexto reino. You refreshed us telling that in Acts 27, the eastern wind scourges the king of the north, or in this case, the sixth kingdom.
como tú dijiste, que el tema de la ley dominical, para entender cómo sería la ley dominical, As you said, in order to better understand the Sunday law, sería el castigo del séptimo reino, o sea, Estados Unidos, la parte de política, sería también el castigo dado por el viento oriental identificado como el Islam, o es otro, por otro lado, porque algo de eso espera un segundito, sé si tengo que traducir. Would the scourge or the punishment for the seventh kingdom be also the eastern wind? Continúa. ahora en la ley dominical Now in sería the Sunday law. sería el castigo por el viento oriental en el contexto el Islam, o sería Would that be in our context of the Sunday law, the Islam, the means for the punishment or for the scourge for the seventh kingdom, or o sería otra cosa, porque algo de eso también should escuché it be something else? que dijo la anciana Terry. Because I've heard Elder Terry to say something like that. So if I understand your question correctly, Si entiendo tu pregunta correctamente, you're asking if at the Sunday law, the east wind radical Islam scourges the seventh kingdom. si en la ley dominical el viento oriental o el Islam radical castiga al séptimo reino. Is that your question? ¿Es esa tu pregunta? Sí. Si es el Islam radical, o puede ser por el contexto otra cosa que castiga. Yes. My question is if it is the radical Islam or if it could be something else that is scourging the seventh kingdom. From what I understand, this is just my perspective, Por lo que yo entiendo, esta es mi perspectiva, that for me, there are no models that demonstrate that the king of the north is scourged at the Sunday law. para mí no hay modelos que demuestren que el rey del norte es castigado en la ley dominical. I tried showing how this lines up with 606 BC. He tratado de mostrar cómo este hito se relaciona, se alinea con el 606 a.C., where Nebuchadnezzar is going to take Daniel and the Hebrew boys captive. donde Nabucodonosor toma cautivos a Daniel y al resto de jóvenes hebreos. And it's going to do something. Y va a hacer algo. So the king of the north is going to enter into the glorious land at the Sunday law waymark. Entonces, el rey del norte entra en la tierra gloriosa en el hito de la ley dominical. So it hasn't done anything for God to feel like you need to be scourged. Entonces, no ha hecho nada para que Dios diga debes ser castigado. Because at this point they're doing God's work. Porque en este punto están haciendo la obra de Dios. Simply speaking. Hablando en forma simple. To punish the sixth kingdom. Castigar al sexto reino. Then the king of the north is going to do a bunch of stuff in this period. Luego el rey del norte va a hacer una gran cantidad de cosas en este periodo. And from what I understand, there's several models that demonstrate y por lo que yo entiendo, hay varios modelos que demuestran that radical Islam que el Islam radical scourges the king of the north at the close of probation. Atormenta o castiga al rey del norte en el cierre de la puerta de gracia. The thing that's happening at the Sunday law waymark Las cosas que suceden en el hito de la ley dominical is the king of the north scourging the sixth kingdom, the glorious land. Es el rey del norte atormentando al sexto reino, castigando al sexto reino, que es la tierra gloriosa. From my perspective, I don't think there are any solid models that show that the king of the north is being punished here. Desde mi perspectiva, no hay ningún modelo sólido
que demuestre que el rey del norte está siendo castigado aquí. But it's a perspective. Pero es una perspectiva. Sí, Curtis, me queda claro así como lo explicaste. Muchas gracias. Thank you, Curtis. It's clear for me. Thank you. Mika, Bueno, creo que ya por ahí quedó respondida ya, era una pregunta cortita. I think that my question Em, was already answered. Has been already answered. Yes, if you can En español. see, sorry, si no, si podés ver, viste, recién, a ver, me cuesta en español ahora, denme un segundo. Recién estaban hablando de dos Estados Unidos, ¿no? Recently, César. you were speaking about two USAs. Si entendí bien, tenés el pueblo de Dios y lo que sería el rey del norte o el séptimo reino. If I understood correctly, you have the people of God and the seventh kingdom. Yes. Entendí que eso es lo que estaban refiriendo recién con los dos modelos de Estados Unidos. Have I Mi understood pregunta, correctly with the two about regarding the two models of the USA, the USAs? pero tenés el componente de la tierra gloriosa. However, you have the component of the glorious land. Entonces no estoy segura si en tu comprensión la tierra gloriosa es parte de este sexto reino o puedes verlo como un componente separado. So I'm not entirely sure if the glorious land is a component, a part of the sixth kingdom, or you have to understand it in a separate way. Sí, sorry, que me viene a decirlo. Porque para mí es la tierra gloriosa un territorio de disputa. Because for me, the glorious Disputed land territory. is a disputed territory, Donde encontrás estos dos modelos de Estados Unidos enfrentándose. No sé si where es así como you can find these two USA's models disputing for the land. de alguna manera serían como tres, un tercer Estados Unidos. El que In some estarías way, viendo. it could be like a third USA. So Sí. in that part, this is such a bad map. This is En meant ese to be camino, the USA. este es un muy mal mapa. Esto se supone que sean los Estados Unidos. Ya There's physical land there. Hay tierra física, espacio físico allí. Just like in Canaan, there was this physical piece of land Así como en Canaán estaba este espacio de tierra físico filled with milk and honey, lleno de leche y miel. i.e., it was just a really good piece of land for a nation to build itself on. Básicamente era un espacio de tierra muy bueno como para que una nación se construyera, se asentara. The land of the USA has the same dynamic. La tierra, el espacio de los Estados Unidos tiene la misma dinámica. The landscapes, the gold, the minerals, just everything about where the USA is situated was glorious, is glorious. Los paisajes, el oro, los minerales, todos estos elementos hacen de los Estados Unidos como una tierra gloriosa. But when we speak about Judah, Pero cuando hablamos acerca de Judá, the south, the southern kingdom, el reino del sur, as the glorious land, como la tierra gloriosa, I don't think that its primary reason for being the glorious land is because it's on a nice piece of land. no creo que el elemento específico de que Judá sea la tierra gloriosa sea porque está en un pedazo de tierra específico. Moses frames it that way because people want a nice fertile land to go and live on. Moisés les da ese formato, ese contexto, porque las personas quieren un lindo espacio de tierra en el cual vivir, en el cual estar. But in God's eyes, the thing that the thing that God, are taking Israelites out of Egypt for, Pero a los ojos de Dios, la razón por la cual Dios está tomando a los israelitas hacia allá is to set up a system of government that is different from all the other kingdoms around them.
Es para crear un sistema de gobierno diferente al de todos los reinos a su alrededor. Law. It's all surrounded what is lawful. Está todo alrededor de para qué es la ley, básicamente. So when all those kings stand up, Saul and the following ones, Por tanto, cuando todos esos reyes se levantan, Saúl y todos los posteriores, it's all with respect to what does the system look like, the institution. es todo con respecto acerca de cómo se ve este sistema, esta institución. So in my mind, that's what made the glorious land glorious. It wasn't just the land that they were occupying. Entonces, en mi mente, es esto lo que hacía a la tierra gloriosa como gloriosa. No era solamente la tierra que estaban ocupando. It was the Jewish economy, not Era la money economy, but like Era la economía judía, pero no hablando de esto como una moneda, sino como el modelo. yeah, that's what in God's mind was meant to be the thing that drew people to Judaism, to the worship of God. Es esto lo que traía a las personas a alabar a Dios. Not the fact that they had a nice river, they had good fertile ground. No, no que tuvieran un lindo espacio o que tuvieran un suelo lindo y firme y fértil. So yes, at one level, the land is important, it plays a role. Entonces sí, en un nivel la tierra es importante, tiene un rol, But these two USAs, I think more specifically, are related to styles of government. pero estos dos Estados Unidos están más relacionados con un estilo de gobierno. And the people. It's the people that make the glorious land glorious. Y son las personas, es el pueblo, lo que hacen a la tierra gloriosa de lo que es la tierra gloriosa. And their liberties or lack thereof. Y sus libertades o la falta de sus libertades. Sí, estoy de acuerdo, I agree. pero igual, yo sé que puede ser muy simple, pero de verdad hay personas que lo ponen separado, entonces vuelvo a hacer la pregunta. But Vos I estás know that viendo, many people put these things in a separate way, so I have to make my question again. sí, comparto. Para mí, cuando yo me refería a territorio de disputa, no hablaba de tierra, sino de un sistema, lo que acabas de decir, exactamente lo que hace glorioso a la tierra gloriosa. When I was referring to a land in dispute, I was meaning not the land itself, but the ideals or system. the administration of how you make this glorious land glorious. Es more, es más abstracto, It's more abstract, pero es lo que vos te referías, exactamente a lo que te referías. but Ahora, it's what you were referring to. when you say, cuando vos decías Estados Unidos 1, Estados Unidos 2, tenés al séptimo reino por un lado y al sexto. El When you sexto said reino USA 1 and USA 2, you had sixth kingdom in one side and seventh kingdom in the other side. estás incluyendo la tierra gloriosa, es exactamente el sexto reino o compone That's al pueblo, including the glorious land, which is exactly the sixth kingdom, or o incluye al pueblo de Dios con la tierra gloriosa, el sexto reino. does it include the people of God, God's people, with the sixth kingdom? If I can say in my words, for me, the God's people is the agent que tiene que, para mí el pueblo de Dios es el agente que tiene que cuidar la tierra gloriosa. Si For bien me, está God's dentro people de la misma, are the agents that have to take care of the glorious land, y está dentro de la misma a la vez. and it's inside of it at the same time. No sé si se entiende, porque es como, I don't know if I made myself clear. if it's clear. Yes. So I guess we've had this discussion before to a degree in the movement. Creo que hemos tenido esta discusión anteriormente en el movimiento.
about who the glorious land represents in verse 41 when it says As- the king of the north enters the glorious land. Acerca de qué representa qué cosa representa la tierra gloriosa cuando el rey del norte ingresa en la tierra gloriosa. Is it Adventism, i.e., God's people, ¿Es el adventismo, es decir, el pueblo de Dios? or is it the USA, i.e., the sixth kingdom? ¿O son los Estados Unidos, es decir, el sexto reino? From my perspective, I think it's in reference to the sixth kingdom. That's the Em, glorious land. Desde mi perspectiva, es el sexto reino el que se hace referencia como la tierra gloriosa. So the sixth kingdom is interchangeable with glorious land. Por tanto, para mí, el sexto reino es intercambiable con la tierra gloriosa. Because in ancient Israel, Porque en el antiguo Israel, when the two were the same thing, donde ambas eran la misma cosa, the state was used to facilitate the religious evangelism of the Levites, of the priesthood. el Estado era el espacio en el cual se armaba lo que era también el espacio para los levitas, para el sacerdocio, donde se desarrollaba esta parte. Yeah. So that's my perspective at least. Entonces, esta es mi perspectiva al menos. Está bien, gracias. That's okay, thank you. Podemos cerrar. Y si quieres hacer una oración para terminar, Curtis. We can close. If you want, you can end with a prayer. Let's close with the word of prayer. Vamos a cerrar con una oración. Dear God, Santo Dios, we come to you after having discussed various elements about the great controversy. venimos a ti luego de haber discutido varios elementos sobre la gran controversia, Thanking you for the space to do that, dándote las gracias por el espacio para poder hacerlo and thanking you for the journey that we're on y dándote las gracias por el viaje en el que estamos to your second advent. hacia tu segunda venida. It's my humble prayer now Es mi humilde oración ahora that while it may be interesting to consider the political events around us, que si bien puede ser interesante considerar los eventos políticos que suceden a nuestro alrededor ahora, that we as a movement and individually que nosotros como movimiento e individualmente may be able to look at these political events and see what it is you are trying to teach us about our characters and yours. podamos ver estos movimientos políticos y estos eventos políticos y entenderlos como lo que tú quieres enseñarnos acerca de nuestros caracteres y de cómo quieres que seamos. And so I ask for your blessing in that work. Por tanto, pido por tu bendición para esa obra. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Thank you, everyone. Amén. Gracias.